Para una clase más. Hoy nos encontramos con esta materia de salmos y sapienciales. Estos textos de los salmos y sapienciales, algunos están, no están, mejor dicho, dentro de la literatura eh, bíblica de los protestantes. Algunos de ellos, de algunos textos, los quitaron cuando Lutero hace su revisión, quita algunos de ellos, pero se pierde de esta gran riqueza que también nos deja, porque se hace esa, o por qué Lutero no los toma tanto en cuenta. Primeramente, no los toma tanto en cuenta porque la mayoría de estos textos sapienciales, no así con los salmos, la mayoría son hechos en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? ¿Se acuerdan? Pues cuando exportan judíos, ya sea a Babilonia o no me acuerdo el otro, pero tienen por ahí dos días. Y sacan a los judíos y se van repartiendo y luego, bueno, unos regresan. Y salen de su territorio porque los expulsan. Ujú. Eso se le va a llamar, Diáspora. eh, sí, pero se le va a llamar más, ay, se me fue la palabrita ahorita. Ujú, ujú, ujú. Oye, se me fue. Exilio, Ah, exilio, ese ok. es el exilio. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. La diáspora son esa gente que se va al exilio, se queda a las orillas, es decir, la diáspora, fuera de, esa es la diáspora. Entonces, la mayoría de estos textos sapienciales son parte o se hacen parte y se construyen durante la diáspora, es decir, los límites que estaban. Ya no había tanto contacto con el pueblo judío, sino están afuera, en la diáspora, en las orillas, por ponerlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Entonces, pues ya tienen un contacto más con los demás pueblos. En este caso, mucho con la sabiduría y la filosofía griega. Entonces, eso es lo que también va a influir mucho en estos textos. Por eso Lutero va a ser uno de los argumentos que no los va a tomar, porque él va a decir que no tienen todo, pues, la tradición que debería de tener, como los demás libros, que porque estos fueron en la diáspora y que no son reconocidos por los judíos y que no todos los grupos judíos los reconocen. Entonces, por eso es que se va a ir dando esta situación, ¿sí? Pero bueno, creo que ya tienen los textos, ¿verdad? Sí, Fray. Perfecto. Vamos a ver. Esto pues es obviamente parte del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el primer aporte? Nos dice, a los libros históricos sigue el canon del Antiguo Testamento, el grupo de los libros llamados didácticos por sus enseñanzas, o poéticos por su forma, o sapienciales por su contenido espiritual. Ojo, pueden ser, ya decíamos estos tres nombres, didácticos, pueden ser poéticos, pueden ser sapienciales. La mayoría de estos textos van a estar presentes en ello, ¿sí? Los salmos también los podemos incluir, claro. ¿Por qué? Porque tienen enseñanzas, podría entrar también en el grupo de los didácticos,
Es poesía, ¿verdad? Por lo tanto, son poéticos y son sapienciales, tiene una cuestión de espiritualidad. Por eso también los salmos los vamos a ver en este grupo, ¿sí? Que abarcan los siguientes libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Estos son los libros que vamos a revisar en este módulo, ¿sí? El libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, son los que veremos. Entonces, ya nos está diciendo de antemano qué es lo que vamos a ver en bueno, en este módulo, en estas clases. Sí, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son 7 libros. Todos estos son principalmente denominados libros sapienciales, porque las enseñanzas, instrucciones que Dios nos ofrece en ellos forman lo que en el Antiguo Testamento se llama sabiduría, ¿sí? Que en el fundamento de la piedad, temer ofender a Dios, nuestro Padre, y guardar sus mandamientos con amor filial. Esto es el fruto de la verdadera sabiduría. ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a la sabiduría? Pues el verdadero temor a Dios. Punto. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que llevar. O sea, no es el tener miedo, no es el estar nosotros con esa situación, sino es más bien en una situación de miedo, no, sino un temor que se va a reflejar precisamente en todas las enseñanzas que tenemos. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? Usted comentaba, Fray, que los protestantes dentro de su Biblia no están todos esos libros que nos acaba de decir. Sí, Exacto. ok. Sí, Gracias. ya más adelante veremos que se les dará otro nombre, también conocidos como los deuterocanónicos. ¿Sí? Entonces, pero eso vamos a irlo viendo un poquito. Algunos libros no los tiene la Biblia protestante, algunos sí, algunos no. Es decir, eh, que la moral es la ciencia de lo que debemos hacer. La sabiduría es el arte de hacerlo con agrado, con fruto, porque ella fructifica como el rosal junto a las aguas. Eclesiástico 39:17. Bien. ¿Se ven cuán lejos estamos de la falsa concepción moderna que confunde sabiduría con el saber muchas cosas, ¿verdad? A veces confundimos una persona que sabe mucho, decimos que es sabio. No, no precisamente. Puede ser muy inteligente, puede tener muchos conocimientos, pero no necesariamente sabio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a poner también la sabiduría? Va a haber un concepto también que vamos a retomar, que es la experiencia. Y bien lo dice hasta el mismo dicho, ¿verdad? Como dice el dicho mexicano, más sabe, Más sabe da el diablo por viejo que por diablo. es decir, la experiencia, ¿sí? Como dicen en algunos lugares, ¿verdad? Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. ¿Por qué? Porque nos hablan de la sabiduría del pueblo, nos hablan de la sabiduría precisamente las personas mayores son sabias, sí, porque saben muchas cosas, pero también su experiencia de vida.
¿sí? O sea, son muchas cosas, no solamente es una sola, sino son varias cosas las que se involucran. Siendo más bien un sabor de lo divino que se concede gratuitamente todo el que lo quiera, ¿ya? O todo lo que lo quiere. Como un don, el Espíritu Santo, y que en vano pretendería el hombre adquirir por sí mismo, ¿no? No es una sabiduría que viene de sí mismo. La sabiduría que vamos a ver, la sabiduría que contiene en estos libros, sí viene de una experiencia personal, pero también de una experiencia con Dios. Eso también es algo necesario para la sabiduría de estos libros. Es necesaria también, precisamente, esa relación entre Dios y el hombre. Eso es lo que también vamos a estar moviéndonos en ese plano, la sabiduría entre Dios, el hombre y los hombres, es decir, todos. Entonces, es lo que tenemos ahí. Job 12 y siguientes. Dice, la liturgia cita estos libros con excepción de Job y de los Salmos, decíamos ahí una separación, bajo el nombre genérico de libros de la sabiduría, nombre con que el Targum judío designaba el libro de los proverbios. ¿Sí? Entonces, ahí está. Los libros sapienciales, en cuanto a su forma, pertenecen al género poético. La poesía hebrea no tiene rima ni ritmo cuantitativo, ni metro en el sentido de las lenguas clásicas y modernas. O sea, la forma de hacer poesía de los hebreos no tiene nada que ver con las nuevas formas que nosotros entendemos o las formas modernas con que se entiende la poesía. Si nosotros metemos o sometemos a estos escritos bajo una métrica, bajo un ritmo, no nos va a dar. No nos va a dar porque no está pensado en esa situación, ¿sí? Entonces, yo les digo, a veces la Biblia les que le queremos hacer tantas cosas, lo queremos someter a tantas cosas, que nos perdemos de vista que la Biblia es un libro de fe. Sí, como un libro de fe debe ser también, es el caminar de un pueblo con Dios, ¿sí? De sus experiencias. Sí, claro, nos pueden dar algunos datos históricos, pero no es un libro de historia. Nos pueden dar alguna, incluso hasta una receta de cocina, pero no es un recetario de recetas, ¿verdad? No es un recetario. Nos pueden dar muchos, otros aportes, sí, pero no son la finalidad. A veces lo que a veces nosotros como seres humanos queremos en que todo encaje en la Sagrada Escritura. Y a veces no es que no pueda encajar, claro, pero es que nosotros lo queremos forzar cuando realmente, ¿verdad? Es un libro de fe. Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Por mi No. parte, no. Ok. Nos dice también que lo único que distingue de la prosa es el acento, no siempre claro, y el ritmo de los pensamientos, llamado comúnmente paralelismo de los miembros. Este último consiste en que el mismo pensamiento se expresa dos veces, sea con vocablos sinónimos o paralelismos sinónimos, sea en forma de tesis o antítesis, paralelo antitético, o alguna ampliado por
Una, por un paralelismo sintético, puede distinguirse a veces estrofas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estar viendo. Si hablamos de lo bueno, vamos a hablar de lo bueno, pero la antítesis será hablar de lo no tan bueno o lo malo, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar moviéndonos también en ello. Nos va a decir, qué bueno es la mujer hacendosa por esto, por esto, por esto, y ya nos va a decir también. Bien, el género poético pertenece también a la mayor parte de los libros proféticos y algunos capítulos de los libros históricos, por ejemplo, la bendición de Jacob, el cántico de Débora, el cántico de Ana, por ejemplo. ¿A qué le suena el cántico de Ana? Váyanse a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, para que veamos un poquito de la sabiduría. ¿Y a qué les va a sonar? Ujú. ¿Ya lo tienen? ¿Sí Ay, lo tienen? No. Ok, ay, a pero ver. dice testamento y muerte de David o tiene que decir el cántico de Ana, A ver, porque ojo, estoy en el libro de Reyes, en el capítulo 2, pero así está. ojo. ¿Qué les decía yo cuando vimos la introducción a la Biblia? Sí, que esos títulos no son, bueno, esos subtítulos no son, no sé, son de gran relevancia para la lectura de, Exactamente, son no se lee solamente desde ahí. guía. Ajá. Exactamente. Son como guía, ¿verdad? Y lo que nos interesa ahorita, que era lo que veíamos, era ver la sabiduría del libro, o más bien del cántico de Ana. Entonces nos vamos a enfocar al cántico de Ana. Bien, entonces si nos hacen favor, ¿qué nos dice el cántico de Ana?
¿Alguien me puede apoyar leyendo el cántico de Ana, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, no lo encuentro. Sí, Ok. yo Perdón. tampoco lo encuentro por ahí. En las citas que les di, puede que me haya yo equivocado, también puede haber pasado. No se preocupen. Y sí está, pero está en Samuel, creo. Lo estaba viendo A hace ver. rato. El cántico de Ana es primero de Samuel 2:1 hasta 10. Ah, Aquí. ok, Allá perdón. lo Entonces tiene, yo lo puede tengo que me, también así, así puede que es. me haya yo equivocado. Sí. No, pero es el primero, dice Cántico de Ana, es en el primero de Samuel 2. A Primero de ver, Samuel. vamos a leer primero ese, perdón. A lo mejor yo también se me cruzaron los cables. No, no, primero lo encontraba. Dice, entonces Ana dijo esta oración. Entonces, Samuel. Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios. Mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, Él juzga las acciones. El arco de las fuentes se ha quebrado, los que se tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues de Yahvé son los pilares de la tierra y sobre ellos ha asentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles y los malos perecen en tinieblas, pues el hombre no triunfa por la fuerza. Ya ve, quebrantados sus rivales el Altísimo, truena desde el cielo. Ya ve, juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el poder de su ungido, partió el Caná para su casa Ramá, y el niño servía a Yahvé a las órdenes del sacerdote Eli. Ahí se terminó. Ok, ¿a qué le suena eso? Al Magnífica, ¿no? Con el saludo de María con Isabel. Exactamente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo María? Vamos a suponerlo de esta manera, durante este cántico. Lo está que Pues lo glorifica, ¿no? Le está alabando la grandeza Ujú, de Dios. ujú, sí, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que nos podemos dar cuenta? Que el cántico del Magnificat, ¿verdad? Como muchos dicen, es que sí, es una oración espontánea hecha por María. ¿Qué decimos a partir del cántico de Ana? Ay, ¿Qué pero podemos decir? este es como, ¿cómo se llama? Es más personal, ¿no? No sé, Ujú, es lo que estaba ahí viendo, que, bueno,
Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, pues yo creo que me fui hasta bajito y dice, pues, dice, no, a este cántico se le llama, se le ha llamado el prototipo del Magnificat. Dice, pero el tono Ujú. del Magnificat es mucho más personal, ¿no? Porque se proclama, bueno, lo que sabemos nosotros es la de proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Entonces yo estaba viendo aquí la de donde dice, entonces Ana dijo esta oración, mi corazón exulta en Yahvé, o sea, ella, ¿no? O sea, mi corazón, dice, no, o sea, por eso, no, yo creo que, por ejemplo, si nosotros leyéramos esto, igual, no sé si sea, se podría decir el original de la, de Magnífica, no sé, Más que el porque nosotros, original, ya ven, ajá, digo más que el original porque a veces nos movemos en ese plano de entre el original y la ajá, copia. ok, No, es el sustento ajá, del Magnífica. O sea, ¿qué es lo que está haciendo sí, María? Una reinterpretación del cántico de Ana. ujú. Claro, ya también a partir de su propia experiencia de María. Sí, por eso ya es más personal, por eso ya es distinto, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que estos libros de los sapienciales eran de conocimiento común dentro de los judíos. Por Ah, ya, ejemplo, ya, ya. cuando Jesús dice en el momento de la muerte, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace Jesús en ese momento? ¿Realmente se siente desprotegido por el Padre? Bueno, una parte a lo mejor lo podemos interpretar de esa parte, ¿no? O sea, en nuestro pensamiento, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ¿No? Eso es lo que, ajá, pero yo creo que en esa parte, yo creo que no. No, no es que el padre, o sea, a veces como nosotros igual, ¿no? Como nos sentimos a veces, ah, Dios ya me abandonó, ya estoy sufriendo aquí, por qué me pasa esto a mí? Pero yo creo que a Jesús no le pasó eso, ¿no? exactamente, o sea, si hay una experiencia fuerte, sí, pero lo que Jesús, más que reprochar al Padre, también está recitando uno de los salmos. Entonces, eso es lo que a veces perdemos de vista, ¿no? Que a veces, y esto es tan común, yo les decía en algún momento, cuando veíamos la introducción a la Biblia, yo les decía, ¿qué libro, vamos a suponer que yo estoy triste, melancólico y demás, ya sin un sentido, y les digo, recomiéndenme un libro de la Biblia para leer? ¿Cuál libro me recomendaría? Salmos. Salmos, podría ser. ¿Alguno de ustedes les hubiera pasado por la mente recomendar Lamentaciones? Uy, no, No, ¿verdad? ¿Por qué? no. No, Hasta por el título. Pero sí, sí, sí he leído Lamentaciones, pero más que para, no sé, hay salmos para todo, para cuando se siente uno mal, para cuando tiene uno enemigos, etcétera. En Lamentaciones no encuentro ¿No? algo así. Todo el tiempo se la pasa lamentándose, ¿no? Entonces, imagínense, si yo les describí un estado de ánimo y yo digo, ah, pues léete en Lamentaciones, va bien con tu estado de ánimo. Híjole, por lo hundimos más, ¿no? Entonces, es decir, como ya bien lo mencionan, los salmos también nos ayudan, junto con estos libros sapienciales que nos vamos a ver a lo largo del módulo, nos van a enseñar que también tienen siempre algo nuevo que decirnos en cada circunstancia. Eso es lo que también nos va a permitir a nosotros ir desarrollando esta sabiduría, ¿sí? Esa sabiduría que viene, como lo decíamos, de Dios. Esa sabiduría que viene, y no solamente es el cúmulo o el acumular,
¿verdad? El acumular conocimientos, porque a veces queremos entender de esa manera. No, no es solamente eso. Entonces, va más allá de ello. Bien, ¿quiénes van a ser los autores principalmente de estos libros? Van a ser autores que se les va a atribuir, ¿verdad? Esta sabiduría o en los libros, autores, entre ellos tenemos principalmente a quién se le atribuyen los salmos. Salomón, ¿no? A David, A David, perdón, sí, es David, no Salomón, sí, es David. la sabiduría, ¿a quién se le atribuye? ¿Quién es el que pide sabiduría? Y Bueno, apenas lo leí. ahí sí Salomón. Salomón, Ahí sí exactamente. Salomón. ¿Sí? Entonces, van a ser como que nuestros dos principales autores. Aunque en el fondo, algunos exégetas van a decir que no, o sea, que se les atribuye a ellos, pero pudo haber sido otro escribano el que los hizo, ¿verdad? Pero se les atribuye principalmente a ellos. El libro habrá uno que incluso dice, lo firma un tal Ben Sira, ¿no? No recuerdo si ese es el eclesiástico, el eclesiastés, pero lo firma, es el único libro firmado por Jesús Ben Sira. Y eso es algo que cuando lo vamos leyendo, lo vamos descubriendo, decimos, órale, o sea, son raros los libros que tienen una firma. Incluso creo que es el único, ¿no? Pero se le atribuye a él. Entonces, pero también esta sabiduría, pues va a respetar también el pasar de los años. O sea, no solamente yo les digo, no es una sabiduría momentánea, no es una sabiduría solamente, no. Es una sabiduría que va más allá, que está más allá de todo esto. Entonces, estos libros, pues les decía, se van a hacer. ¿Cuándo se hacen estos libros? Pues durante eh, la, ay, el destierro, ¿verdad? Esto es sobre el destierro. Entonces es ahí donde va a estar. Y les decía, ahora, por ejemplo, vamos a ver el libro, nos vamos a adelantar un poquito, esta solamente es la introducción de estos libros. Momentáneamente los vamos a ir revisando poco a poco. Por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares. ¿Alguien ha leído alguna vez el Cantar de los Cantares? Sí, es medio complicado. Porque como va dirigido totalmente al amor de Dios, pero ahí involucramos algunas cosas medio especiales, sí, que se pueden malinterpretar Más que malinterpretar, eso o interpretar. sí, porque realmente este libro, si nosotros buscamos un poquito acerca del origen del libro, eran de esos famosos, pues no cuentos, sino, pues sí, como lo que son poemas, y era el sentido, también vamos a ver el sentido erótico también de este libro, ¿no? Un sentido muy erótico, pero en un sentido sano, no malsano, ¿verdad? Y entonces este libro, por ejemplo, se encuentra con dificultades para ser agregado al canon, porque resulta que sus principales lectores o digamos sus principales oyentes, ¿dónde se daban? En las tabernas. Era un libro que se leía principalmente en las tabernas, porque ya vimos todo lo complicado que va a ser este libro, ¿no? Ciertamente, ya después se va a ver
eh, pues igual esta situación del amor de Dios, del amor del pueblo, ¿verdad? La esposa, el amado, pero de lleno nos hablan del amor. Hoy que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, ese libro es genial. Les digo, para aquellos que son pareja, para aquellos que son, leen los primeros capítulos en forma de diálogo, en forma de incluso de dramatización entre pareja, en qué momento habla la mujer, en qué momento habla el hombre. Créanme, es fascinante escuchar este libro de esa manera. Sí, claro, no nos podemos solamente quedar en ese plano de lo material, de lo caduco, de lo efímero, no, tiene que trascender. Ahora sí, precisamente trasciende porque es el amor de Dios el que va a estar ahí, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener nosotros. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? En mi caso, no. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, igual, ¿quiénes eran los sabios? Ya decíamos una parte, ¿no? ¿Quiénes son los sabios? Pues decíamos que son personas, ¿verdad? Que tienen una experiencia de Dios, que tienen conocimiento también, pero que lo han sabido llevar a la práctica también. O sea, no solamente se trata de el sabio es aquel que te dice una frase bonita de sacada de las galletas de la suerte, ¿verdad? No, es realmente porque lo vive, porque lo siente, porque su experiencia lo ha llevado a ello, ¿sí? Los sabios precisamente son personas que viven y enseñan normas de conducta para bien y sobre todo cuestionan sobre los problemas que acechan la vida del hombre. O sea, el sabio también se cuestiona, el sabio también se pregunta. O sea, no solamente es el vivir por el vivir, sino es el vivir, ¿verdad? Es el vivir para pues descubrir qué es lo que hay. Y precisamente nos dice que en los tiempos antiguos los sabios eran parte de la corte, quienes aconsejaban sobre el buen gobierno o las decisiones que se tomaban para el pueblo. Eso es lo que va a ser también el sabio, ¿sí? Los sabios son aquellos que uno recurre a ellos para obtener algo. Ahora, decíamos la sabiduría. Es eso, dar un concepto de sabiduría que englobe todo lo que los libros sapienciales nos pretenden dar. Es un poco pues, ambicioso el pensar en una sola este, forma, en un solo concepto que digamos, es esto la sabiduría. No, es un concepto que debe ser, porque dentro de la sabiduría, sí, tiene que haber una cuestión a quién se dirige, los consejos y todo eso. Y en ocasiones en algunos libros de los que vamos a revisar, vamos a ver también libros de um, en donde la misma sabiduría la vamos a personificar. No es que sea una persona, ¿verdad? Pero estos libros van a tender mucho a personificar la sabiduría. Es decir, como si fuera cualquier persona, ¿verdad? Por eso incluso nos dice del libro de la sabiduría, precisamente, yo soy la sabiduría, la madre del temor, quien me bebe. ¿A qué les recuerda esa lectura?
o no les recuerda nada. No es una expresión en la Eucaristía. No, bueno, sí, se ocupa dentro de la Eucaristía, pero ¿a qué les suena más? Pues, no sé. Recuerden, 12 de diciembre, A la Virgen de Guadalupe, ¿eh? la lectura de la Virgen de Guadalupe de Ah, ese día, de la liturgia, precisamente. ¿Y por qué les decía yo hablando de la personificación de la sabiduría? Porque precisamente muchos atribuimos esta lectura y como se la acomodamos, mejor dicho, ¿a quién? A María. Aunque la sabiduría, ¿verdad? Aunque María es criatura de Dios, vamos a después cuando ustedes vean Mariología y todo, pues ya les explicarán todo estos movimientos marianos y demás, títulos y demás. Pero también este libro a veces nos va a llevar a decir, y es que a veces cuando hablamos nos hemos acostumbrado a ver, y no porque quiera yo tampoco decir una herejía, no, tampoco, pero nos dice algunos padres de la iglesia que Dios es padre y madre a la vez. No es porque hay un dualismo en él, no, volvemos a lo mismo, sería una herejía decir ese tipo de cosas, pero sí está, por eso a veces la teología le atribuye esas características maternales de Dios. ¿A quién? Pues a María, que no se nos salga tan escandaloso, pero vemos que en Dios se encuentra todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos también que ir con cuidado con estos libros, porque estos libros nos van a hablar precisamente pues de todo ello, de todo lo que va a conllevar a la vida moral, a la vida profesional, a la vida de pareja, incluso algunas frases entre amistades, unas frases, o sea, estos libros son geniales, o sea, no son receta de cocina, vuelvo a lo mismo, pero parecieran, porque nos ayudan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el libro de Job, que va a ser otro de los libros, creo que es el que veremos de aquí 8 días. Este libro de Job nos vamos a adelantar un poquito. ¿Por qué? Porque, ¿cómo comienza el libro de Job? Váyanse al primer capítulo, eso lo vamos a revisar de aquí 8 días, pero nos vamos a adelantar un poquito. Nomás para que ustedes vean. Vamos a ver. Prólogo ¿Cómo? se refiere a la prueba de Job, el Job 1. Ujú. ¿Cómo comienza el 1-1? Érase una vez un hombre llamado Ojo, Job. ojo ahí, ojo ahí. ¿Cómo comienza? Érase una vez un hombre llamado Job. Exactamente. Es decir, ¿este libro es histórico o es didáctico? Hoy es Didáctico. didáctico. Didáctico, muy bien. Sí, no es histórico. Cuando nosotros empezamos y decimos, había una vez, ¿a qué le suena? Una narración. Una narración, Un cuento. un cuento. O sea, todo eso precisamente nos va a hablar de bueno, este libro nos va a hablar que no es algo histórico. Puede que tenga lugares históricos, puede que tenga situaciones, sí, pero ya de lleno nos está diciendo, o sea, no nos vamos a quebrar la cabeza
en descubrir si Job es real o no es real, si sufrió. No, lo que nos interesa saber es la lección que nos pretende dar este libro. Yo siempre se los he dicho con este ejemplo. Vamos a suponer los famosos dichos mexicanos. ¿Qué nos interesa? ¿Saber si son reales o la enseñanza? La enseñanza, más que La si son. enseñanza. Sí, porque por ejemplo ese cuento, ¿no? Que dice, ese refrán o dicho que dice, dice, ay, dice, no me salgas con que a Chuchita la bolsearon. ¿Nos interesa saber quién era Chuchita? ¿O si existió o no existió? No, No, definitivamente. No, No, ¿qué es lo que nos interesa de ese dicho? Echarle la culpa a otra cosa, porque si no me salgas ahora con este cuento. Exactamente. Estos libros van a ser esa enseñanza que va a estar ahí presente. O sea, no nos vamos a desgastar en que sí, sí, que no, la enseñanza, el cómo vivir el sufrimiento, porque a veces el sufrimiento lo vemos como castigo y muchas veces pues no es castigo, porque ya lo vamos a ver en Job, ¿no? O sea, Job, ¿qué? O sea, no, pues él era bueno y de pronto fue calamidades y demás, y entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿No? Y no es porque haya sido malo, ¿no? O sea, no, no es un castigo. Porque muchas veces nosotros queremos ver lo negativo como castigo, siempre. Que si estás enfermo, es que Dios te castigó. Que si te pasó un accidente, es un castigo de Dios. No, no es cierto. Quitémonos esas imágenes de esas imágenes erróneas que a veces tenemos, ¿no? Y sobre todo a veces cómo lo cargamos de mucho sentido cuando con las famosas mandas, ¿no? Es que está así porque no cumplió esto, aquello, no. Entonces son muchas cosas que debemos ir nosotros, pues, entonces no sé qué vaya a ser. ¿Cómo lo ven ustedes? Como que suena interesante todo esto de la sabiduría, ¿verdad? Ahorita nomás les estoy dando puros piquitos, ¿verdad? Sí, ya, como para que digan, va a estar bueno entonces el módulo, no nos vamos a perder ninguna clase. De eso es de lo que se trata ahorita, es la introducción solamente, ¿no? Vamos a ver también el otro libro que nos hablará sobre toda una genealogía, sobre todos los personajes ilustres. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esa sabiduría. Vamos a ver los salmos también, ¿verdad? Cómo los podemos utilizar para nuestra vida de oración, para nuestra vida personal, para nuestra vida diaria. O sea, aquí es una gran riqueza en estos libros que pocas veces le ponemos atención en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano solamente se enfoca más en el Nuevo Testamento. Claro, es el fundamento y es el parteaguas de nuestra fe, sí, pero no podemos tener una fe sin saber sus orígenes. Porque también Jesús en algún momento tomará de ejemplo a estos libros, nos dará referencias también en algún momento de algunos libros sapienciales, ¿no? Entonces, a eso es lo que se va a tratar este módulo. ¿Cómo ven? ¿Les agrada o no les agrada? Sí, muy interesante, Fray. Yo, bueno, desconocía este libro, no lo he leído, honestamente, pero sí, lo que nos acabas de mencionar me parece muy interesante, enriquecedor. Efectivamente. Entonces, es lo que vamos a ver, es lo que vamos a realizar. Vamos a ir viendo, pues adelantando un poquito.
Ya también les voy a ir pasando. ¿Dónde está? Nos piden también hacer unas evaluaciones. Eso también tendrán ustedes tiempos de hacerla. Pero también les voy a mandar algunos recursos didácticos para ir fortaleciendo algunas cosas. Bien. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy nos toca hacer una pequeña sopa de letras. Ahorita se las voy a compartir también. Voy a pedir de favor que me la compartan. Ujú. Es una pequeña sopa de letras de la sesión de hoy. Son solamente palabras claves. Tendrán que encontrar ustedes esas 15 palabritas ahí en esa pequeña sopa de letras. Tan muy fáciles, pero yo creo que también este tipo de ejercicios nos ayudan a nosotros a irnos fortaleciendo algunas cosas. Bien, en este momento será una sopa de letras, en algún otro momento será algún cuestionario, incluso hasta ver alguna película, ¿no? Les digo, no soy muy dado de ver películas así porque muchas películas se alejan del texto, ¿no? Entonces a veces como que no soy muy dado pero algunas películas vamos a ir también nosotros viendo. Bien. ¿Qué otra cosa podemos ver hoy? Tenemos media hora más. Uy, me fui muy rápido. ¿Les parece bien si iniciamos con la sesión de aquí 8 días para adelantar un poquito? Sí, Fray. Perfecto. Vamos entonces a abrir mm, lo dejé. Vamos a abrir el texto de la sesión 2 para, pues para avanzar un poquito, ¿no? Irle ganando un poquito de tiempo a esto. El primer libro es Los Proverbios, ¿sí? Ya lo tienen a la mano, el apunte. En latín, proverbio. En los 70, paraimiai, entonces este es digamos, el griego. En la Biblia hebrea, como se le conoce, como Meshalim, del plural Mashal, ¿sí? Y ahí tienen el texto, cómo se escribe en el hebreo. Es nomás así como un dato, pues un datito que ustedes pueden ahí ir acumulando también. Eh, Digan, ya lo sabes hasta en latín, en griego y en el hebreo, ¿sí? Entonces, obviamente no se los voy a pedir si se los quieren aprender estos nombres, pueden aprendérselos, pueden apantallar, ¿verdad? No es necesario, tampoco es obligatorio que se los aprendan, estos nombres que a veces los decimos del hebreo. Bien, literatura sapiencial, vida cotidiana. En nuestra lengua, proverbio significa refrán, pero no es lo que quiere decir mashal, que tiene un significado más amplio. El verbo quiere decir gobernar o saber gobernar la propia vida.
Cada uno de nosotros tiene que saber controlarse, ¿verdad? Para nosotros es más fácil entender el concepto de contrólate a gobiérnate. Si nos vamos para la parte norte del país, sí se llega a ocupar esa palabra de gobiérnate, ¿no? Pero es contrólate. O sea, nosotros lo podemos tomar como sinónimo, aunque no lo debería de ser, pero bueno, solamente para cuestión práctica de hoy, ¿no? El saber gobernar la propia vida. También quiere decir similar libro que recoge las similitudes. ¿Sí? Estas similitudes precisamente, pues las vamos a ver, son similitudes de nuestra propia vida, de nuestra vivencia, de la vivencia de aquellos. Eso es lo sorprendente, que estos libros que han sido escritos incluso antes de Cristo, sigan siendo vigentes hasta 2000 años después de Cristo, ¿no? Entonces, es muy, especial estos libros, ¿no? La literatura sapiencial en general trata sobre la vida cotidiana. Son libros que exploran lo cotidiano, la relación del hombre con Dios, con la sociedad y consigo mismo. O sea, no solamente es la relación de Dios de Dios con el hombre, sino es Dios, el hombre y los otros hombres. Siempre se los he dicho de esa manera, o sea, no, como dice San Juan, no se puede estar bien con Dios si se odia al hermano. O sea, eso sería mentira, ¿no? Ya San Juan lo dirá de otra manera, pero en el fondo es eso. O sea, no podemos quedar bien con Dios y maltratar al prójimo. Saber discernir el bien del mal, una vida lograda. Si trata de la vida cotidiana, trata de la familia. Obviamente, nosotros estamos inmersos en una familia. No nos podemos separar de este tejido social que es la familia. O sea, todos venimos de una familia, sea buena, sea mala, sea de como sea, pero todos tenemos una familia. Y también esa familia nos va a marcar a cada uno de nosotros. O sea, también es eso algo especial. O sea, no solamente es tener la familia, ya no, sino que también esa familia te va a inculcar muchas cosas. Por eso se dirige en primer lugar al hombre sobre diversos temas cotidianos, desde elegir una mujer a los temas tópicos, hijos, trabajo, ricos y pobres, amigos, jueces, salud, enfermedad, derecho, hablar, ¿verdad? Palabra, verdadera, falsa, calumnias y consejos. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de los Proverbios. Bien, ¿cuál es su estructura? Se suele dividir en nueve, colecciones. Del 1 al 9 es la primera colección. Del Proverbio 10:1 al 22:16, la gran colección salomónica. Del 22:17 al 24:22, del 24:23-34, y luego tenemos la segunda colección salomónica, que son los proverbios del 25 al 29. Luego, Proverbios 30 del 1 al 14, Proverbios 30, 15, 33, Proverbios 31, 1 al 9 y Proverbios 31, 10, 31. Estas son las formas en que los podemos encontrar esa división en nuestra Biblia. No sé ustedes cómo los tengan. Pueden buscar en su Biblia, pueden ir a su Biblia y buscar precisamente este libro de los Proverbios para ver si por lo menos se asemeja un poco a esto que tenemos aquí. A ver. Ujú. Alguien ya está en su Biblia revisando. Esto sí, como son libros didácticos, aquí sí vamos a tener que tener la Biblia a la mano, porque vamos a estar brincando de una cosa a otra
Y sí, les digo, tengan anotaciones en la Biblia, no tengan miedo de rayar su Biblia, hacerle anotaciones, porque son muy importantes. Decía un maestro en el seminario, es triste ver una Biblia rayada así, pero es más triste ver una Biblia que jamás ha sido abierta. Entonces, eso también tengámoslo presente. Entonces, hagan sus anotaciones, porque luego pues, suele pasar que se nos olvida. Pueden marcarlas. Luego, si les enseñan a mi Biblia, tiene varias cositas, varias anotaciones que, pues sí, en el momento uno las anota y todo, y hasta que regresa a ellas las ve. Entonces, no tengan miedo, no es pecado rayar una Biblia si es por el bien, ¿verdad? Si es por hacer una anotación, no se sientan mal. Porque luego dicen, ay, ¿cómo voy a rayar la Biblia si es la palabra de Dios? Sí, pero no le vas a poner ahí, no le vas a describir corazoncitos ni nada por el estilo. Vas a hacer anotaciones propias de la misma Biblia. ¿Ah? Entonces, ahí también tengamos presente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, Fray. entonces, ahora sí. Yo les digo, estas clases van a ser como ustedes quieran que sean. ¿Quieren que sean aburridas? Aburridas van a ser. ¿Quieren que sean interesantes, que se interactúen? Ustedes la van a hacer como quieran. Sí, porque a veces dicen, es que el maestro nos aburre. Sí, pero a veces también no ponen de su parte. No preguntan, no dicen, no hablan, no. Entonces, pues sí, a veces como decimos, ajá, y luego, no. Entonces, esto tiene que ser así, ¿vale? Bien, entonces ya estamos en Proverbios. Y ahora lo que íbamos a ver en Proverbios, ver las divisiones, ¿verdad? ¿Cómo, cómo estaban las divisiones? Si más o menos tenían las mismas que el texto o cambiaban un poco. Vamos a ver. Nos dice que del 1 al 9. Creo que sí coincide, ¿verdad? Del 1 al 9, porque incluso volvemos a los subtítulos que nos hace una división ahí. ¿De acuerdo? ¿O no? Y es que no traje lentes y ya no veo. Del 1 al 9, 8, 9. Aquí está la gran colección salomónica. Bien, sí, sí coincide. Tenemos casi la misma división que nos está diciendo el texto. ¿Ya se dieron cuenta? Cuenten los capítulos y en el 10 precisamente tienen esos subtítulos. Bien, entonces no vamos a andar tan mal. Digo, entonces también tenemos eso. Entonces, les digo, siempre hay que lo que yo les dé o cualquier maestro les dé y tenga referencias en la Biblia, en algún texto, vayan, vean, busquen, no se conformen a veces. Ah, sí, pues ya lo dijo, sí, sí está bien. O no, no, no estoy de acuerdo, pero pues tampoco investigo. No, ustedes cuestionen, digan. Si no, así todos nos vamos haciendo sabios, ¿verdad? Porque si no, ninguno nos vamos a hacer sabios. Ni ustedes me hacen sabio a mí, ni yo los hago sabio a ustedes. Entonces, nos vamos a tratar de hacernos sabios mutuamente. Entonces, ya vimos que sí coinciden esas. Contenido de Hay- las colecciones. En la Adelante. mía, en la mía está del 1 al 7
Ajá, Y a partir del 8 dice primera parte, invitación a la sabiduría. ok, ajá. Sí, porque algunos lo dividen de esa manera, como un preludio. En algunas Biblias también van a tener preludio, es decir, algo previo para pedir la sabiduría. Viene una semblanza de la sabiduría, luego viene el cómo pedir esa sabiduría. Sí, por Ok, eso les digo, y eso es lo que nos va a enriquecer, porque entonces nuestras Biblias vamos a ver más o menos a qué le da más importancia, porque ujú, desde ahí vemos también la intención de las casas editoras de la Biblia, ¿sí? ok. Y en el capítulo 10 dice segunda parte, colección de proverbios. No Exactamente, comenta el cómo. Está en sus... exactamente. Esa es otra división que tenemos. Muy bien. Sí, entonces ahí estamos. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra división que tenga? ¿O algún otro titulito que nos puedas compartir para ver? Vamos a la segunda colección que es en el 25, capítulo 25. A ver. No, ahí no marca nada. De hecho, no indica nada, solamente está un puro capítulo. Después del 24, sí, Ujú. pero no indica algún título. Ajá, incluso, por ejemplo, ahí como sugerencia, ¿verdad? Ahí en tu Biblia le puedes poner así, segunda colección salomónica. Ya es una notita. Ya sabemos en dónde comienza, qué es lo que puede tener, basándonos en los textos. Bien. Perfecto, gracias. Y está en Sí, la Biblia de Jerusalén, con segunda colección salmónica. sí, la Biblia de Jerusalén viene casi igual a lo que nos viene diciendo el texto. Casi siempre algunos de los exégetas toman mucho a la Biblia de Jerusalén. Hay Biblias más completas, claro, pero casi siempre la Biblia de Jerusalén se presta un poquito más, porque es la que toman algunos exégetas de base. Sí, hay Biblias muy, muy completas, que híjole, pero también el precio, también algunas que son trilingües, algunas que son, que si esto dice en el hebreo, que si esto dice en el griego, que si esto dice, híjole, son más completas, pero la Biblia de Jerusalén está perfecta. Ya no, para lo que nosotros la queremos, la necesitamos, cumple muy bien con ello. Sí, entonces si algunos iban a hacer alguna inversión para una Biblia, pues la Biblia de Jerusalén. ¿Sale? Se puede tener para que no salga tan cara, no sé, en internet se puede comprar, como Sí, libro y cuesta, no me acuerdo si 200 pesos, 300 pesos. Es más cara como libro para computadora. O sea, sí, las Biblias son sí, sí, caras, ¿eh? sí, sí, sí. Esta que se cuesta 200 pesos o 300 para leerse en la computadora, se me fue el nombre correcto. Sí debe ser bastante cara, ¿eh? Yo tengo una muy viejita de Jerusalén, pero se fue regalada. Pero andan las Biblias, yo creo que en 800 o más pesos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo la mía que tengo, digamos, la de base, la de estudio, la que yo tengo es una Biblia de Jerusalén, regalada, precisamente, regalada. Tengo otras versiones también, pero sí, sí, son caritas. Incluso, por ejemplo, yo les he recomendado incluso también para aquellos que dan temas, para aquellos que dan, formación, que dan pláticas. Hay una famosa edición que se llama Biblia temática. No sé si ya la han escuchado en alguna ocasión. La Biblia temática, como su nombre lo dice, ya está separada por temas. Entonces ustedes, es prácticamente, les digo, es decir, que es como receta de cocina, ¿no? Vamos a hablar del divorcio. Ay, precisamente hoy. No, vamos a hablar del amor.
Y ya se van y buscan y ya les aparecen así, amor, y ya les aparece todo en todas las citas que hablan del amor del Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, clarísima esa Biblia, pero sirve solamente para los temas. Una Biblia de estudio como lo que estamos haciendo sería muy difícil estar buscando ese tipo de cosas, pero para los que hacen temas, genial, ¿eh? Es como si tuvieran su Google, este, pues en físico, ¿no? Porque les digo, nomás buscan la palabra, las palabras o los temas que quieren hablar sobre el alcoholismo, van, buscan alcoholismo y le salen todas las cifras que hablan sobre el alcohol, todas y es muy buena, y esa no es muy cara, pero les digo, pero para un estudio, que lo que estamos haciendo ahorita, no es tan tan práctica, ¿no? Entonces, pues, pero sí, hay muchas versiones digitales también, entonces también pueden basarse en una de ellas, o sea, lo importante es que lo tengamos presentes, ¿verdad? Bien. Primera colección, instrucciones paternas. No se encuentran proverbios ni colecciones breves, sino 10 instrucciones paternas. Pero en algunas instrucciones no es el padre quien instruye, sino la sabiduría personificada. Vamos a ver, vamos a leer el 1:1. Bueno, uno y uno, por favor. Y siguientes. ¿Quién me hace favor? Proverbios 1:1 y siguientes. Para ver esto. Yo, Fray, Proverbios. perdón. Adelante. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Hasta dónde dijo Fray? Hasta ahí, hasta ahí. Sí, ¿verdad? Gracias. Ojo, ya nos está diciendo cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender la sabiduría. Exactamente, tanto a los jóvenes como ya nos dice los destinatarios, ¿verdad? Y nos dice también para no ser, ¿cómo decía el último? Necios. Exactamente. O sea, hay que ser sabios para no ser necios. Esa es la finalidad. Vamos a quedarnos hasta aquí solamente, porque ya es hora también de ustedes su refrigerio y demás. Pero pues ya vamos a seguir la siguiente. Pero ya nos quedamos con esto del objetivo de la sabiduría, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues el ser sabios, para no ser necios, que era lo que nos decía el texto al principio, ¿no? Nos va a hablar de una manera con la tesis y la antítesis. O sea, la tesis es la sabiduría, la antítesis es lo necio. Bien, dudas, preguntas, chismes, reclamaciones, sugerencias. No tenemos. No, todavía no, Fray. Perfecto. Pues muchas gracias, Dios los bendiga, síganse cuidando y nos vemos para la próxima sesión.
Dios les bendiga. Gracias. Muchas Gracias. gracias.